Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy va a ser nuestra primera clase ya formal, porque el día de lunes hemos hecho la inducción. Ayer deberían haber revisado lo que es la historia de los tributos en Bolivia. El material son los 4 videos o si no, en forma teórica que está en la página de impuestos. Teníamos un problema de la plataforma del Moodle que ya se ha solucionado el día de ayer. Ya se los he colgado el material que necesitan. Hoy vamos a hacer una clase introductoria. Les mencionaba el día lunes que la materia tributaria, si bien es apasionante, es un poco árida para quienes no están familiarizados con la parte de impuestos. Pero desde el primer día les digo, chicos, y no es porque sea mi materia, esta materia les va a ayudar hartísimo en su vida profesional. No solo por el tema de pasar la materia y tiene que aprender o tiene que tener la nota. En verdad, el campo de ustedes es bastante amplio. Estoy segura que muchos de ustedes van a ser propietarios de sus negocios, van a ser empresarios, van a ser asesores e inclusive algunos van a trabajar en impuestos nacionales. Entonces, es importante que se vayan familiarizando con lo que es la parte tributaria. Muchas veces ustedes pueden tener una idea exitosa, por ejemplo, quiero exportar palmitos a Francia. He hecho un análisis de mercado, los precios, realmente es algo que yo voy a tener un futuro. Pero si ustedes no saben evaluar, analizar la gestión fiscal, por más ventajoso que sea su producto, puede en algunos casos irse a la quiebra si no saben manejar la parte tributaria. Es por eso que como una parte complementaria a la formación que ustedes tienen, es importante que se revise y se entienda lo que son los tributos. Todo el mundo habla de tributos, pero muchas veces no conocemos a ciencia cierta de qué se trata. Antes de entrar a la revisión de los videos y hacer comentarios de todo lo que ha pasado en la historia de los tributos en Bolivia, vamos a comenzar por hacer un análisis general de lo que se señala la ley 2492. Esta ley, por si acaso se las voy a ampliar, esta es la ley 2492, hay libritos inclusive que ustedes pueden tenerlo, pueden bajarlo de diversas páginas, pero la oficial es de impuestos nacionales. Esta ley 2492 es el Código Tributario Boliviano que no solo sirve para impuestos nacionales, por si acaso, sirve para la aduana nacional, gobiernos municipales e inclusive universidades. Entonces, es el marco de referencia de lo que regula la parte tributaria en nuestro país. Nosotros no vamos a ver todo, por si acaso, de lo que es este código tributario, que es bastante ampulosa. Vamos a ver el título 1, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el ámbito de aplicación, cómo se computan los plazos, porque cuando calculemos las deudas tributarias y que yo les diga, vence tal fecha, ustedes sepan qué pasa cuando hay, por ejemplo, feriados, cuando hay sábados, domingos, cómo se computan los plazos. O entender la normativa de lo que es la parte tributaria. Eso vamos a ver de dónde emana la normativa tributaria, las fuentes del derecho tributario. Por favor, silencio, cierren sus micrófonos porque si no... Si bien les estoy pidiendo que cierren sus micrófonos, porque la verdad es que a veces no se dan cuenta que están con el micrófono e interrumpen a toda la clase.
Pero eso no significa que, chicos, que si tienen alguna duda, porque si no vería un video y punto, ¿cierto? Tiene que haber una retroalimentación. Y ustedes dicen, licenciada, puedo hacer una consulta, yo no hay problema, yo voy a resolver las consultas, para eso estamos cuando explicamos el tema, ¿ya? Vamos a ver qué son los tributos. Esto solamente por si acaso para los más estudiosos y para cuando estudie para su examen, para su vida profesional, del Código Tributario vamos a ver esta partecita hasta lo que es sujeto activo y pasivo, ¿sí? Hasta la página más o menos 20, ¿ya? Yo les voy a, o sea, está el código, están los conceptos, está colgado el material, pero el día de hoy les voy a explicar, porque les decía el primer día, si yo leo, puede ser bien abstracto para algunos o para otros no, pero yo voy a explicarles a detalle y con la mayor sencillez de lo que se entiende la parte tributaria. Con esta explicación, cuando ya veamos los videos, les va a parecer bien sencillo, ¿ya? Esto que está acá, en esos 3 capítulos, voy a proceder a explicar. Vamos a poner la presentación. En la primera parte del Código Tributario hace referencia al ámbito de aplicación, es decir, ¿dónde se aplica? O sea, ¿se aplica en La Paz, en Cochabamba, en el territorio nacional? ¿Dónde se aplica? El Código Tributario tiene vigencia nacional. En este código se establecen principios, instituciones, procedimientos a seguir, por ejemplo, para la declaración, para el cálculo de deuda tributaria, para las impugnaciones. En este código también se establecen las normas que regulan el régimen tributario en nuestro país. Ahora, esto, lo que les decía, si bien en la parte de arriba lo que les he mostrado dice impuestos nacionales, la ley 2492 regula los tributos a nivel nacional, y pues tenemos ahí impuestos nacionales, tenemos a la aduana nacional, la autoridad de juegos, y también a nivel departamental y municipal, e inclusive las universidades. ¿Sabían ustedes que a nivel de universidades pueden establecer sus propios tributos? Nadie lo explota, e inclusive puede ser materia de tesis de algún alumno que plantee tributos de carácter universitario. Está establecido justamente en el ámbito de aplicación, solo que no se lo explota, ¿ya? Ahora, en el ámbito espacial, las normas tributarias tienen aplicación en el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Que justamente, por ejemplo, si yo hago mis servicios como línea aérea, opero en Buenos Aires, no puedo emitir mi factura de acá para Buenos Aires. Tengo que cumplir la regulación del país donde estoy operando, es decir, de Buenos Aires. Y lógicamente me someteré a los impuestos, tributos que regulan en ese país. ¿Por qué? Porque lo que yo aplique, las normas, es de ámbito territorial boliviano. Ahora, ay, me estoy adelantando mucho. Vigencia. Por si acaso, cualquier norma rige a partir de su publicación oficial en la Gaceta, valga la redundancia, la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿sí? ¿Eso qué significa? La ley 2492 se ha emitido en agosto del 2003 y a partir de esa fecha tiene plena vigencia. Cualquier modificación que se haga a cualquier artículo de la ley 2492, vamos a ver más adelante, tiene que modificarse, derogarse o lo que corresponda con una norma de igual o mayor jerarquía. No puedo, por ejemplo, modificar lo que es el cálculo de la deuda tributaria con un decreto supremo. Aunque
En la práctica les comentaré que muchas veces se ha visto eso. Sin embargo, alguien que se vea afectada en sus derechos puede impugnar la ilegalidad de esta norma y lógicamente tendría, en términos razonables, que ganar la impugnación. A eso nos referimos, ¿dónde abarca la parte tributaria? ¿Cómo está normado? Esta partecita, chicos, voy a repetir varias veces y ya en el tema 3 y en el tema 4 lo vamos a ver en la práctica. Ahorita es simplemente un pantallazo. Licenciada, Sí, adelante. buenas tardes, le habla José Bismarck. Quería hacer una preguntita, licenciada. El PDF o el Word que está ahorita presentando, ¿lo va a subir al Moodle para tomar directamente los apuntes o atenderle directamente en clase, Lice? Ya. José, yo te recomiendo que atiendas. Ahora, no voy a subir esto de acá, por si acaso, porque es como pasarle lo de la pizarra, pero te voy a mostrar lo siguiente, y no solo para ti, sino para todos los alumnos. Esto que estoy mencionando, José, está en el Código Tributario, ¿ya? Ahorita, se me está colgando, espera un ratito. Mira acá. Lo que hemos visto ahorita es esto, ámbito espacial, cuál es la vigencia, y ahorita vamos a entrar a los plazos y términos. Esto que está aquí, José, es casi lo mismo resumido en las láminas de aquí. O sea, tus apuntes serían esto. Solo que, lógicamente, ustedes con mi explicación pueden tomar apuntes, no copiar, pero tomar apuntes, porque acá está, José. Les estoy dando la fuente origen sin modificarla. Cosa que ustedes, digamos que no me han entendido algo, se va a la fuente origen, que es el código, la ley 2490. Esto sí lo he subido, ¿ya? Por eso les decía, hasta la página 20 vamos a ver el día de hoy, todo esto. Ahora un poquito para explicarles. Cuando ven así azulito, significa que ha habido una aclaración, o por ejemplo aquí, concordancia. Esa es bien bonita esta ley, porque los códigos que venden, por ejemplo, en los kiosquitos, no te muestran esto, esta partecita, y aquí te dice concordante. O sea, si quiero saber más, puedo revisar además de este decreto supremo. O se ha modificado con tal norma. Entonces, esto realmente es actualizado, por eso yo les muestro lo último. Esas son las ventajas, les diré. Si bien esta pandemia nos ha movido el piso a todos, pero también tiene muchas ventajas, particularmente en mi materia. Yo lo que trato es siempre de darles la norma más actualizada y además mostrarles con otros videos y todo, y reforzar eso con la explicación en clases, ¿ya? Vamos a volver entonces, José. Muchas Estamos gracias, aquí, Lice. ¿ya? Aquí está, igualito, solo que con colorcitos te podría decir, ¿ya? Ámbito de aplicación. Los plazos en meses se computarán de fecha a fecha. Se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá siempre como años calendario. ¿Qué significa de fecha a fecha? En meses. Por decir, si estoy hablando de 2 meses y es 10 de febrero, entonces será 10 de marzo, 10 de abril. Vence 10 de abril. Ahora, si acaba, te dice último día, va a ser 31 de enero, 28 de febrero, etc. Cuando no te especifica el código si es días hábiles o calendario, tú supones que son calendario. Sin embargo, les voy a ir dando algunas cositas adicionales o explicaciones que no van a estar ahí ni tampoco en la lámina. Siempre que sea hasta 10 días, se entenderá que son días hábiles. ¿Ya? Otro aspecto que se tiene que considerar es que los años se considera como años calendario. ¿Qué significa calendario? Es 365 días. Porque, por ejemplo, la banca utiliza 360.
a no ser que lo especifique en el artículo correspondiente de forma textual, ¿ya? Esto es de manera aclaratoria, pero cuando se computan en plazos, generalmente te dan días. Entonces, los plazos en días que determine este código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderá siempre referidos a días hábiles administrativos, en tanto no excedan 10 días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Cuando hablamos de vencimiento, ¿qué se entiende por días hábiles administrativos? De lunes a viernes. Ni impuestos nacionales, ni los municipios, ni la gobernación trabajan sábados. Probablemente trabajen sábados en forma interna, pero oficial es de lunes a viernes. Ahora, los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o concluye al final de la última hora del día de su vencimiento. ¿Cómo se entiende eso? Más adelante les voy a explicar, pero por ejemplo, los plazos para los tributos o impuestos mensuales vencen desde el 13 hasta el 22 del mes siguiente. ¿Cómo se computa? Considerando el dígito del último número del NIT del contribuyente. Ejemplo, si su NIT acaba en 3, el vencimiento le sumo más 3 y su vencimiento sería el 16. Por ejemplo, el periodo de febrero vence el 16 de marzo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende esta partecita que es un poquito confusa? El 16 de marzo, siempre y cuando sea de lunes a viernes. Pero si el 16 de marzo cae sábado o domingo, se va a trasladar al día hábil siguiente. Si el 16 de marzo es sábado, el vencimiento será lunes 18. Si el 16 de marzo cae domingo, el vencimiento será lunes 18. Es decir, se traslada al día hábil siguiente, que sería lunes. ¿Ya? Solamente aquí les estoy haciendo una explicación teórica, chicos, y espero que se acuerden esto, porque esto, lo que les estoy explicando, lo van a necesitar en el tema número 3 y 4. ¿Ya? Y lógicamente ahí lo vamos a ver en práctica, cómo se calcula. Ahora, se entiende por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones, lo que les decía, ¿no? De lunes a viernes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que hemos tenido en la pandemia? Por decirles algo, hay un decreto supremo en que dice solamente vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes. Les comento que algo así sucede en Venezuela. Las empresas públicas tienen una operatividad bastante baja y solo trabajan unos días al mes y por eso está tan pobre como está Venezuela. Pero si digamos fuera ese el caso hipotético, entonces estos días administrativos solo serían lunes, miércoles y viernes. Pero ahorita es de lunes a viernes. ¿Hay alguna pregunta antes que pase esta laminita? Lizeth, ¿podrías repetir la parte en que dijo que cuando el NIT termina en número 3? Por favor. Ya. La ventaja de hacer una clase virtual que podemos hacer maravillas. Es solo que mi Excel le va a tardar un poquito a abrir. ¿Qué es lo que he dicho como parte teórica? Que los impuestos mensuales como son el IVA, el IT, el RC-IVA, vencen, aquí te lo voy a poner con numeritos, ¿ya? Porque me interesa que esto entienda, porque de verdad es algo sencillo,
pero importante. Ya. Les decía que el vencimiento de los impuestos es en función al último dígito del NIT. Vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿ya? Un NIT termina de la empresa, la cochalita que le vamos a poner en 6. Me estoy refiriendo a este numerito 6. No importa el número de NIT que tenga el contribuyente, su empresa, se fijan en el último dígito. Entonces, a 6 lo sumas 3. El periodo, lo que les decía, periodo febrero del 2021, el vencimiento del IVA va a ser ¿qué fecha va a ser? A la persona que me ha preguntado, ¿qué fecha va a ser? Cualquiera, vamos. Buenas tardes, Lice. El 19 de marzo. Exacto, 19 de marzo del 2021. O sea, Sí, bueno. rapidito contesto 19 de marzo. Ahora, me voy al calendario y veo 19 de marzo. Cae lunes. Entonces, el vencimiento de este... Aquí le voy a aumentar una columnita. Y aquí lo voy a poner NIT. Para que les muestre varios ejemplitos, ¿ya? Entonces, el vencimiento de este contribuyente que tenga este NIT, que termina en 6, es el 19 de marzo. ¿Sí? Ahora, vamos a dar otro ejemplo. Termina en 4. ¿Cuándo es el vencimiento? 17 de marzo. Ay, de febrero. Marzo del 2021. Ahora, 17 de marzo 2021. En teoría. ¿Por qué digo en teoría? Rapidito contesto 17 de marzo. Me voy al calendario 17 de marzo y cae sábado. Entonces, ¿a qué fecha? A la misma persona, ¿a qué fecha se recorre su vencimiento? ¿Al lunes? Al lunes, al día hábil siguiente, al 19 de marzo del 2021. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Entonces, lo único que está diciendo es que cuando cae en sábado o domingo esta fecha, porque la fecha formal, podríamos decir, es esta, pero la fecha real, aquí vamos a poner formal, y la fecha real de vencimiento, en este caso va a ser la misma. Pero en el segundo caso, como cae sábado, se va a trasladar al día hábil siguiente, que va a ser 19. ¿Sí? Lo mismo pasa con feriados. Por ejemplo, la fecha cívica del Departamento de La Paz es 16 de julio. Aquellos contribuyentes que caen en el 16 de julio se traslada al 17 de julio o dependiendo, ¿no? Por ahí 16 es viernes, se va a trasladar al lunes. ¿Ya? Eso significa la explicación que hemos hecho. Ahora, para que me comprendan, esta es la prelación de las fuentes de derecho tributario. Esto que les estoy explicando en este momento no solo sirve para el ámbito tributario, sirve para el ámbito penal, laboral, etcétera. ¿Ya? Si, por ejemplo, qué sé yo, hay un incremento salarial del 10%, y hay una ley donde indica que por austeridad no va a ser más del 5%, entonces ese decreto supremo es ilegal, es inconstitucional,
¿Por qué? Porque no está respetando la prelación normativa del derecho, no solamente tributario, por si acaso, o sea, sino esto que les estoy explicando que les sirva en su vida profesional para decir esto es así, ¿ya? ¿Qué significa? Que en la cúspide de la pirámide de la normativa va a estar la constitución política del Estado. Por eso cuando ustedes escuchan noticias, ¿no es cierto? Dice, está vulnerando la constitución política del Estado. Les digo en el ámbito legal, ojo que lamentablemente en la vida real no siempre es así. Les voy a dar un ejemplito. El año pasado hemos tenido una situación muy sui generis por el tema de la pandemia. Ha habido un decreto supremo mediante el cual, una ley inclusive lo han elevado al rango de ley, mediante el cual se disponía que aquellas personas que tenían contratos en alquiler solo iban a pagar 50%, pero esa norma salió. ¿Cuál fue lo peor de esa norma? Que dijo carácter retroactivo. Vulnera muchos principios constitucionales porque para empezar tiene que resguardar la seguridad jurídica. No puede haber las normas con carácter retroactivo, salvo en materia penal cuando beneficia al reo o en ciertos casos específicos. En materia tributaria es lo mismo. No pueden decir, por ejemplo, va a subir el IVA del 13 al 15% y eso se va a aplicar desde enero. No puede salir una ley en ese sentido. Si hay una modificación de una ley, tiene que ser para lo venidero. Entonces, la Constitución Política del Estado es la madre, la norma suprema a la cual todas estas están supeditadas. Por debajo de la Constitución, nuestro peor enemigo es el tiempo. O sea, por si acaso si se cortara, les voy a mandar nuevamente el link ya. Y de paso hacemos un break porque también me canso hablando tanto. Por favor, por eso necesito que participen ustedes también. Debajo de la Constitución vamos a encontrar los convenios internacionales aprobados por el órgano legislativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, todavía no saben, pero el IWE se calcula por el principio de fuente. Y por ese principio, muchas veces se tiene que retener impuestos cuando se hace transacciones de servicios con el exterior. Esa es la regla general. Pero muchas veces hay tratados internacionales. Ejemplo, tenemos un tratado con Alemania en la que justamente hay un beneficio mutuo en los impuestos. Entonces, si yo contrato servicios de Alemania, ya no le tengo que retener ese impuesto. Y esto es algo bastante interesante en el ámbito tributario. Por eso les decía a ustedes, cuando sean empresarios y exporten, importen, tienen que dominar esta situación para ver los beneficios de importar o exportar a X o determinado país. Luego está el Código Tributario, que es lo que les he mostrado, la Ley 2492. Por debajo del Código Tributario van a estar las leyes. Nosotros vamos a hacer bastante referencia a lo que es la Ley 843, la Ley 060, la Ley 1990 de aduanas, etc. Por debajo de las leyes están los decretos supremos, que básicamente son normas reglamentarias a las leyes. Por ejemplo, la Ley 843 está en el 24051, pero su decreto reglamentario, perdón, la ley es la 843 y el decreto reglamentario la 24051. Por debajo están las resoluciones supremas y demás disposiciones de carácter general, es decir, impuestos nacionales para regular todas estas disposiciones, muchas veces ya en forma específica y detallada, saca las resoluciones normativas de directorio. Por ejemplo, cómo presentar estados financieros, prórrogas, cuotas, muchos aspectos va regulando impuestos nacionales a través de resoluciones normativas de directorio, y esas están en este nivel.
Y finalmente están las ordenanzas municipales y demás disposiciones legales. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Me escuchan? Sí, Lilian, creo que no hay dudas. Yo les voy a preguntar entonces. A ver, a la última persona que me ha indicado. Los gobiernos municipales tienen su propia autonomía, similar a la de la universidad, y sacan sus leyes municipales. ¿En qué ámbito está? Órdenes municipales de su ámbito, según ¿Saben qué? su- No, por si acaso ni te he preguntado tu nombre. Aquí esto se ha puesto un poco para mencionar que también hay ordenanzas municipales, pero las leyes a nivel nacional y municipal están en este ámbito. O sea, que las leyes que sacan, por ejemplo, los gobiernos municipales para regular su materia tributaria, tiene un nivel bastante importante, está a este nivel, ¿ya? Algo que la verdad es que si es que hay alumnos que están repitiendo conmigo, hasta con libro abierto dan los exámenes, porque están ahí, su libro al lado, ¿cierto? Lo que yo hago es unas evaluaciones de razonamiento. No les pregunto casi nada de memoria. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? O sea, ¿de dónde nace, digamos, la base legal de la materia tributaria? Compañero que acaba de estudiar música, por favor, le pido Flores, Eli, por favor, tu micrófono. Le hicieron una consulta. dime. En el tema de las leyes municipales y las leyes departamentales que están puestas a disposición, no puede infringir o contradecir o afectar de manera directa a las leyes, por ejemplo, de la Constitución en tema de impuestos, otras situaciones, por el tema tributario, ¿verdad? Dice. Sí, así es. Por ejemplo, hay una ley que justamente ha salido para regular lo que es los tributos a nivel nacional, departamental y municipal. Y ahí bien clarito dice que si bien tiene la autonomía los gobiernos municipales y departamentales, tienen que coordinar con el gobierno nacional para que no haya duplicación de impuestos. Ejemplo, hay un impuesto a las transacciones financieras y por ahí al gobierno municipal de Santa Cruz se le ocurre y dice, no, vamos a grabar un impuesto de carácter departamental o municipal y se emite una ley. Entonces, ¿quién va a ser el afectado en este caso? Los contribuyentes, los que pagan ese impuesto. Y esas personas pueden impugnar por las vías correspondientes para declarar la ilegalidad de esa norma. ¿Ya? Entonces, si bien tiene su competencia, tampoco tiene que ser arbitrarios y no ir al margen de la ley. ¿Ya? Ahora, el principio de la legalidad, ¿qué dice? Solo la ley puede crear, modificar, suprimir tributos, definir exclusiones, otorgar exenciones, condonaciones, establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos, establecer privilegios, establecer regímenes suspensivos, etc. ¿Qué significa eso? Lo que les decía el principio de legalidad, si está definido, por ejemplo, que se deba pagar impuestos en un determinado plazo, no puede impuestos nacionales decir, vamos a emitir una resolución normativa de directorio condonando las multas. No puede. Y aquí dice, como eso establecido en la ley 843, a través de otra ley se tiene que establecer ciertas condonaciones. ¿Qué pasó el año pasado? Por la crisis que hubo,
hubo fuertes rumores de que iba a haber el famoso perdonazo tributario. Para un decreto supremo lo pueden emitir a través de la cámara correspondiente, pero para una ley tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara Legislativa. Y si no hay consenso, no sale. Y finalmente esa ley no salió hasta ahora. No sabemos si saldrá o no a futuro. Pero no puedo condonar nada, ni multas, ni beneficios, si no es a través de la ley. Eso es lo que señala el Código Tributario. Ahora, dice, para la interpretación de las normas se utilizan todos los métodos admitidos en derecho. Esto no les voy a explicar tanto porque ya es más jurídico, pero ¿a qué se refiere? Un poquito ampliando esto. Que en cuanto a interpretación, hay la interpretación textual, gramatical, por lógica, y esto es lo que utilizan los abogados que impugnan ciertas deudas tributarias o ciertos cobros que requiere hacer la administración tributaria. Ojo, porque también al final son personas, cometen errores y muchas veces no hacen una apreciación correcta y determinan reparos que no es. Y justamente por eso es que se ha creado lo que es la autoridad de impugnación tributaria o la vía jurisdiccional a través del contencioso tributario. A eso se refiere. Ahora, muchas veces también vamos a hablar de la exención. Significa, por ejemplo, que la ley se aplica de carácter general. Ejemplo, el IT grava todos los ingresos realizados por las empresas, unipersonales, sociedades, etc. Esa es la regla. Excepto, se ha dispuesto a través de una ley específica que el sector educativo formalmente establecido no va a pagar IT. Entonces, esa es una exención de la regla general. A eso nos referimos. Luego tenemos lo que es la